Y bienvenidos a La Banda Magnética, este es su podcast favorito donde hablamos de todo y de nada. El episodio de hoy vamos a hablar sobre trastornos mentales, algunos más conocidos que otros. Vamos a platicar sobre algunos de estos trastornos, sobre qué los caracteriza, cuál es la idea que se tiene acerca de ellos y en general por qué deberíamos cambiar la manera en la que los vemos. El episodio de hoy nos acompañan nuestros doctores siempre presentes. Doctor Degar, bienvenido. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a La Banda Magnética. El doctor más oscuro, más negro, más misterioso. Doctor Darkness, Doctor Oscuridad, bienvenido. Saludos doctores. Saludos a La Banda Magnética. Prepárense para un episodio súper genial. Como todos los de este podcast, claro que sí. Bienvenidos a La Banda Magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast. Donde hablamos de todo y de nada. Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas. Nos llamaron locos. Y tenían razón. Resulta que no eran explosivos, solo eran tamales. También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica. Con eso, Nomuts, seguramente podemos aprovechar su fuerza. Esto es La Banda Magnética, comenzamos. Y muy bien, para abrir este episodio, ¿qué tal usted, Doctor Darkness? ¿Qué nos trae para el episodio de hoy? En esta ocasión les traigo una... Bueno, lo que yo pensaba que era una enfermedad mental, pero no lo es. Entonces vamos a romper muchos paradigmas que tenemos sobre la psicopatía. Primero que nada me gustaría preguntarles a ustedes ¿qué es lo que tendrían entendido por la psicopatía? ¿Qué es la imagen que tendrían? ¿Por qué no? Cuéntame, doctor Mago Azul, ¿qué es lo que usted tendría en mente cuando hablamos de un psicópata? Bueno, es una excelente pregunta. Normalmente yo tengo a un psicópata como una persona que actúa de manera fuera de contexto en diversas situaciones, pero que para él resulta algo muy normal y que pues normalmente viene por traumas en su infancia que lo hacen pensar que actuar de esa manera es correcto. Entonces pues siempre que se ve en una situación en la que actúa de esta manera, digamos fuera de lugar, pues siempre recibe como esa retroalimentación negativa que vuelve a repetir el ciclo quizá del trauma que vivió en el pasado, con lo que entra en un círculo vicioso en el que este rechazo nada más genera que se refuerce su idea acerca de cómo es el mundo o cómo es la sociedad. Ok. ¿Tienes una noción? ¿Qué hay de usted, doctor Degar? ¿Qué es lo que para usted tendría un psicópata? ¿Cuál sería su noción de este individuo? No sé, me llega a la idea personajes como Ted Bundy. Personas que carecían de empatía y de remordimiento a sus acciones sobre los demás, y a la vez tal vez otro tipo de deseos, pero como que lo único que podría rescatar como común denominador sería esa parte como de falta de empatía y falta de remordimiento a sus acciones. Ok, sí, ahí nos vamos acercando un poco más a una idea correcta. Bueno, Hollywood nos trae muchas otras ideas que no son correctas. Entonces, de hecho, les voy a hablar de dos personajes ficticios antes de entrar tal cual en tema. Uno que es un buen ejemplo de un psicópata, relativamente un ejemplo de un psicópata, y uno que no lo es. Entonces, el ejemplo de un buen psicópata sería Batman. Y bueno, ahorita veremos específicamente más sobre esas características, pero sí tiene que ver con eso de
la falta de empatía y también lo que un poco el doctor Mago Azul nos mencionaba sobre como esta impulsividad, ¿no? Y en Batman vemos mucho eso de la impulsividad. Algo que a lo mejor podría como sonarles raro a algunas personas cuando decimos lo de Batman siendo un psicópata, pues Batman lo mata. Y en efecto ese como dices, doctor Degar, no es algo necesario para un psicópata. Sí hay muchos psicópatas que matan, pero no todos. Y ese es un mito que vamos a hablar ahorita. Ahora, un ejemplo muy malo de un psicópata, o sea, uno que no entraría dentro de esto, es Hannibal Lecter. Tiene por ahí varias características que no exactamente no embonan con un psicópata, y bueno, de hecho no embonan con nada, pero hacen un personaje muy interesante. Pero sí, si su idea era más como yéndonos hacia Hannibal Lecter, pues ese no es un psicópata. Que por cierto, dos datos curiosos. El primero es, hay mucha gente que sí ha asumido que los psicópatas son como Hannibal Lecter, entonces eso ha terminado siendo una obstrucción en atrapar verdaderos criminales dentro de crímenes, porque pues no embonan con Hannibal Lecter, cuando pues ese es un mal ejemplo para empezar. Y el segundo dato curioso es que... Entonces, la gente piensa que cuando están buscando a alguien tiene que parecerse a la actitud de Hannibal Lecter y obvian los posibles candidatos. Ajá, o sea, hay algunos policías, de hecho, que tendrían como esa noción, justamente por lo de que Hollywood nos alimenta como con esa idea. Y pues no. En la realidad, en realidad sería muy difícil que alguien juntara todas las características tal cual como Hannibal Lecter, porque de hecho una de las cuales podría ser impulsividad, y Hannibal Lecter, pues por ahí no vemos eso. Y bueno, también otra cosa que suena más hacia los asesinos seriales que a los psicópatas sería esto de matar, y muchas veces tiene que ver con algún motivo sexual, y en el caso de Hannibal Lecter pues no se ve eso. Y aparte es un caníbal, ¿no? Pero sería totalmente otra cosa distinta. Pero sí, eso ha obstruido hacer investigaciones. Así que, chicos, recomendación de la banda magnética: no sigan recomendaciones de películas para asumir cómo es que deben ser los psicópatas. Sigan las nuestras. Totalmente confiables. Mejores que esas, definitivamente. Eso espero. Bueno, y el otro dato curioso de Hannibal Lecter es que está basado en un prisionero mexicano. Así que Hannibal Lecter realmente era mexicano. Entonces pues ya vimos que más puede ser la psicopatía y que no lo es, pero pues realmente vamos a entrar de lleno esto de qué es la psicopatía. Para empezar, y creo que esto va a ser problemático por el capítulo, la psicopatía actualmente no se considera como una enfermedad mental. De hecho, se considera como un trastorno de la personalidad, incluso más como un campo de estudio. Y esto tiene mucho que ver con que tal cual pues sí hay definiciones, pero pues todavía no hay así como un consenso muy estable de qué es un psicópata. Sin embargo, pues más o menos hay algunas ideas que sí tienen, que algunos puntos que sean como una simplificación, sin irnos a lo demasiado técnico, pues sería un sujeto con falta de afecto, falta de remordimientos y empatía. Pues es una persona muy manipuladora y que utiliza a otras personas. Entonces sería como la forma de conceptualizar a un psicópata. La psicopatía pues es está muy relacionada con un trastorno, el cual es el desorden de personalidad antisocial. Sin embargo, pues realmente se ve que hay una diferencia, en el sentido de que más bien sería que los psicópatas suelen también tener este trastorno y al revés, ¿no? En el sentido de que más o menos dentro de la población en una prisión se estima que el 80%, bueno, entre el 60 al 80% tiene este trastorno el desorden de personalidad antisocial, y realmente es más bien hacia el
entre el 15 y el 25% que tiene psicopatía, ¿no? Entonces, no todos los criminales son psicópatas, para empezar. Podremos hablar de que es una minoría, aunque es una minoría significativa. Ahora, pues, va a dividir esto en dos tipos de mitos, ¿no? Los mitos más populares y algunos podremos más o menos mencionar como mitos clínicos, y esto tiene mucho que ver con ciertas concepciones que se tienen incluso desde la medicina y desde la psicología, que pues en los últimos años pues vemos que a lo mejor no son tan correctos como se pensaría. El primer mito sería que la psicopatía no es una cosa episódica, ¿no? Sí se comprende que más bien pues ya cuando tienes psicopatía o eres psicópata o no lo eres, pero no vas a estar como... No va a ser como que en algún momento seas psicópata y en otros no. Siempre lo serás. Pero bueno, la otra cosa, que va un poco en contra, pero no totalmente de lo que acabo de decir. La psicopatía hoy en día se entiende más bien como que no es tampoco una así de un 0 o 1, ¿no? De eres o no eres, sino sí se entiende como que hay un espectro de psicopatía, ¿no? Es decir, qué tan psicópata o qué tan no psicópata puede ser. Y en promedio la gente suele ser muy baja en psicopatía. Bueno, la medida ahí es de 40 puntos y en promedio la mayoría de las personas se encuentran alrededor de 10, 15 puntos. Y algunas personas que se les puede llegar a considerar un poco más que sí son psicópatas, pues es arriba de 25 puntos. Y ya no es debatible arriba de 30 puntos. Pero, pues sí, ese sería como el segundo punto, que no es exactamente algo así tan de si eres o no eres, puede estar en un espectro. Otro punto que me parece muy interesante y que pues tiene que ver un poco con eso de Hannibal Lecter de nuevo, ¿no? A Hannibal Lecter, pues, una de sus grandes características es que es como super genio, ¿no? Y por ejemplo, otro personaje que de nuevo no entraría exactamente de psicopatía por ciertos motivos, sería Dexter, el de la serie del asesino. De nuevo lo ponen como un genio. El punto es que en realidad no hay una relación con la inteligencia. Han habido varios estudios y por algunos parecería que sí hay una correlación, algunos indicarían una correlación opuesta, y realmente a lo que se ha llegado con la conclusión es que, bueno, la conclusión más aceptada es que no hay relación alguna, y incluso la biología y la bioquímica nos indica que no debería haber una relación alguna entre inteligencia y entre la psicopatía. Entonces, pues, puede ser un genio o no, puede ser un psicópata, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. Puede ser un genio o un psicópata, pero nunca una estrella porno, man. Híjoles, en este caso, de hecho... ¿Sí puede ser una estrella porno? ¿Puede ser comunista? Sí, no la creo. Bueno, antes de llegar hacia esos puntos de qué trabajos puede tener o no un psicópata, es bastante común eso de la psicopatía. A lo mejor los números no les parecerán tan comunes. Hay estimaciones que van desde el 0.2%, que sí, ahí sería muy poco, pero hay estimaciones que van hasta el 6%. Y lo más aceptado es el 1%, que de todos modos sigue siendo bastante. El 1% de toda la población del mundo es un número significante. Sin embargo, también lo que se entiende es que muy probablemente es una estimación baja comparada con el verdadero número de psicópatas, ya que se cree, por ejemplo, que no todos los psicópatas realmente van a terminar siendo criminales, ¿no? Entonces sí podrán desarrollar esta psicopatía, pero van a ser psicópatas funcionales. Y por eso mismo, pues, no es como que lo vayas a detectar, porque normalmente esto se detecta a base de, pues, estudios que se hacen en prisiones, donde pues ya tienes ciertos perfiles determinados, ¿no? Entonces, pues como que ahí están un poquito cuchareados los datos. Es decir, si hicieras el mismo estudio como para ver cuántas personas sin psicopatía son criminales dentro de una prisión, también tendrías números inflados, ¿no?
Un poco. Ajá, bueno, sí, de hecho, sí, ese sería el punto de que... Sí, de hecho, por eso mismo es que les dije unos porcentajes hace unos momentos y pues hay un rango. No, realmente no se sabe con exactitud en qué punto nos iríamos, si es que a más o menos, porque también lo que puede ocurrir es que los mismos psicólogos están interesados en decir, sí, este sujeto me parece peculiarmente interesante, vamos a decir que sí es psicópata, vamos a hacer que los estudios nos digan que sí lo es. Eso es un problema. Eso puede ser, eso es un problema dentro del área y ahorita hablaremos más de eso cuando entremos más hacia los mitos clínicos. Ahora, otra de las cosas es que la mayoría de la gente pues asume esto de que los psicópatas son asesinos seriales. Y no es cierto. No todos los psicópatas van a ser asesinos seriales. E incluso no todos los psicópatas van a ser criminales. De nuevo, no tendríamos así porcentajes muy exactos. Pero sí sabemos que no tiene que ser así el caso. Entonces, pues sí hay algunos psicópatas que van a ser asesinos seriales. Pero hay otros psicópatas que pueden todavía estar dentro de la vida de crimen, pero no ser necesariamente asesinos seriales. Un ejemplo podría ser pues un ladrón a mano armada. Ese podría ser un psicópata y nunca matar, aunque sí haga crímenes violentos. Otro caso puede ser un estafador, y me refiero a los grandes estafadores. Pueden ser psicópatas, pero pues no necesariamente están matando a nadie, no directamente. Los psicópatas pueden estar en específico en ciertos trabajos. Uno de ellos, de hecho, es la política. Y aunque nunca se han hecho así como los estudios apropiados, pues sí se ha llegado a determinar así de que ciertos políticos, pues sí parecían tener tendencias más hacia la psicopatía. Unos presidentes incluso. Ahorita de los que me acuerdo, Roosevelt es uno de los que por ahí mencionaban que a lo mejor tenía psicopatía. Y por cierto mencionan que fue un buen presidente, entonces... Es necesario que sean psicópatas. Tal vez ese sea el problema, que en México tenemos muy pocos psicópata funcional. Igual nada más eran psicópatas que inspiran películas o que andan superando a Jack el Destripador y por eso no se meten a la política. Mal aprovechados. Tal vez. Es como de hay talento, solo falta apoyarlo. Sí, se van por malos caminos y no se les dan las oportunidades. Sí, eso es algo que también podemos hablar ahorita. Otros de los trabajos donde se pueden encontrar a los psicópatas: ventas y negocios, abogados, trabajos relacionados con militares o policías, que pueden ir viendo más o menos hacia dónde tienden ese tipo de trabajo, y que nada más no le vayan a dar la espalda. Entonces pues ahí tenemos este dato de que no necesariamente todos los psicópatas van a ser peligrosos. Desafortunadamente pues hasta la fecha no tenemos así datos muy exactos que nos puedan decir una o la otra. Habría ejemplos, pero pues sí, todavía esas son cosas que sería bueno estudiarlas, ¿no? Que si alguien nos está escuchando y quiere estudiar psicología, pues igual y ahí la psicopatía puede ser un tema de interés. Y si no, pues van a estudiar psicología, pues igual sigan escuchando este buen podcast. Lo que sea que vayan a estudiar, sigan escuchando este podcast. Lo que hagan, escuchen este podcast. Y si no estudian también, solo escuchen este podcast. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, también dale like. Mentalidad de psicópatas, que necesita la mentalidad de tiburón. Como si lo piensas, los tiburones se tragan prácticamente lo que sea. Entonces, si te están diciendo que tienes mentalidad de tiburón, te están diciendo que eres un crédulo. O sea, o te están albureando, puede ser, ¿no? También puede ser. Bueno, nada, recuerden eso que les acabo de mencionar, que los de ventas y negocios están muy relacionados con esto de la psicopatía, Nada más tengan en consideración esa. Es decir, sería preferente que fueran psicópatas. Es sacarle provecho, ¿no? Sería interesante investigar al respecto. Por eso es que nuestro podcast no es exitoso, porque no sabemos venderlo. No somos psicópatas.
O tal vez sí lo somos, pero no lo sabemos aprovechar. Tal vez. No, es que no fuimos psicópatas funcionales. Maldita sea, soy disfuncional en todo. No es que no es que no seas psicópata, es que simplemente no eres funcional. Nada más me imaginé a la psicóloga del Joker diciéndole: no es que estés enfermo, simplemente eres disfuncional. Ay, no. Ay, no. Hablando de eso, del payaso. hablando de payasos. No hablaremos de payasos, hablaremos del Joker, pero no como payaso. Que por cierto, él tampoco es psicópata según los cómics. Pero no, normalmente también se tiene como esta idea de que pues luego con la psicopatía pues tienes estas alucinaciones, ¿no? que te dicen eso de matar a las personas o cosas así. Y eso es totalmente falso. Esos serían trastornos diferentes, ¿no? Eso de presentar psicosis o de presentar esquizofrenia, que pueden estar presentes, pero no están relacionados con la psicopatía. Simplemente pues ahí sería mera coincidencia de que alguien tenga ambas enfermedades. Entonces de hecho lo común es que no estén ambas enfermedades presentes. Muy por el contrario, más bien el psicópata sí está muy consciente de todo lo que hace. Y en ese sentido sí estás dentro de lo correcto, doctor Mago Azul. El psicópata simplemente lo hace y no le importa. No le importa por eso de que... No, por todas las características que hablamos anteriormente, ¿no? De una falta de empatía, de tener esos rasgos más manipuladores, de la insensibilidad. Esos son rasgos que hacen que no les importe, pese a que están conscientes de todo eso y de que no está bien lo que están haciendo. Que bueno, en el caso de los asesinos seriales, pues ya es llevarlo a un nivel todavía más psicopático y donde aparte empezamos a meter otros factores. Y ahora otro de lo que mencionábamos era eso de la psicopatía y la sociopatía. Y bueno, aquí ya separamos lo de los asesinos seriales, pero todavía nos falta pues ver esto de cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata. Eso depende a quién le pregunten. Muchas veces es intercambiable incluso dentro de la psicología, porque se puede distinguir la psicopatía dentro de psicopatía tipo 1 y tipo 2. Y a veces a la psicopatía tipo 2 se le llama sociopatía. En forma simple podremos decir la diferencia es que el psicópata nace y el sociópata se hace. Pero pues también estudios más recientes indicarían que no es tan sencillo como decir solamente eso de uno nace y el otro se hace, sino pues por un lado sí tiene que ver con la forma en la que actúa cada uno, porque por ejemplo eso de la impulsividad y de ir más hacia la delincuencia pues tiene que ver más con la sociopatía o con la psicopatía tipo 2, es como más psicopático. Pero por otro lado pues realmente también tiene que ver mucho con qué factores son los que lo llevan acá, y pues a lo mejor la determinación es que para la sociopatía o psicopatía tipo 2 pues hay un factor genético y también hay un factor social, ¿no? Un factor del ambiente en el que se desarrollaron que sí tenga un muy alto peso. En cambio, a lo mejor con la psicopatía o psicopatía tipo 1, pues ahí más bien se suele ver que hay un mayor peso genético. No implica que la genética sea el único factor causante de la psicopatía, sin embargo, lo que indica es que tiende a ser un mayor peso. Y a la vez, el tener estos factores genéticos tampoco implica, o actualmente se entendería que no implica necesariamente que estás destinado a volverte un psicópata. No, simplemente indica que tienes más riesgo de convertirte en un psicópata. Y de hecho, en la psicopatía no se suele diagnosticar en los niños, justamente porque pues todavía hay con mucha duda de eso de en qué punto pues iban a ser no psicópatas y qué tanto se puede cambiar, pero eso lo vamos a ver ahorita más en la parte clínica. Actualmente sí, las estadísticas nos dirían que hay más bien hay más hombres psicópatas que mujeres psicópatas. Sin embargo, también estudios recientes indicarían que a lo mejor no es necesariamente el caso, sino que ahí juegan dos papeles
curiosos, ¿no? Uno es que a lo mejor la mujer psicópata sí tiene estos rasgos, pero no actúa del mismo modo que los psicópatas, en el sentido de que, pues no sé, a lo mejor esto de crímenes violentos y de asesinatos, pues no es exactamente algo que las mujeres suelen hacer, sino a lo mejor actúan de otras maneras distintas, y eso no se ha estudiado como tal. Entonces por eso pues no se puede determinar qué tantas mujeres realmente son psicópatas, aparte de todos los problemas que ya mencionamos anteriormente. Y pues también dentro de esto mismo, pues ciertamente existe cierta visión de la gente en general sobre cómo actúa un hombre y cómo actúa una mujer. Entonces también por esos mismos prejuicios, pues algunas cosas que no se le perdonarían al hombre psicópata, a la mujer psicópata, pues como que sí se suelen ignorar. Entonces esto pues también cambia toda la dinámica. No es tan fácil como pensarían lo de identificar a un psicópata en el día a día. Esto creo que más bien va con mucha gente que dice ser expertos en psicópatas y pues dan datas y tips de no, pues si hace esto es psicópata. Y no es tan sencillo para realmente identificar a alguien y para caracterizarlo, decir esta persona es un psicópata, pues tienes que hacer muchos estudios, tanto a nivel cerebral, realmente ver cómo está su cerebro, ahorita hablaremos de eso, hasta pues medir diferentes características, ¿no? Y ver en qué rango de psicopatía entra, como mencionaba, de que pues hay 40 puntos, de 25 puntos donde podemos decir, bueno, sí es psicópata, y incluso algunos pues dirían 30 puntos donde diremos que haremos el corte para decir que es psicópata. Entonces eso es lo primero, no es tan sencillo. Muy ligado a eso, ¿y cómo pasa mi examen de psicópata? híjoles, no les voy a decir el truco. Hay diferentes estudios con los que puedes identificar si una persona es psicópata o no, y estos no les van a ayudar para eso, desafortunadamente. No, un estudio que suele hacer es mostrarle ciertas imágenes o ciertas palabras a las personas. Este de hecho es un test que podremos hacer ahorita y no espero que me digan si descubrieron que son psicópatas o no. Pero sí, pero a lo mejor dentro de ustedes se darían cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, si les ponemos palabras, digamos, pared, tortuga, asesinato, puerta, sangre. Bueno, si tuvieran alguna reacción con ciertas de esas palabras, muy posiblemente no son psicópatas. Si por el contrario no tuvieron reacción con esas palabras y todas las asumieron como igual de peso, o sea, neutrales, entonces ahí es donde podemos decir, este sí puede ser psicópata. Normalmente dentro de un laboratorio pues podríamos realmente hacer medidas apropiadas de ver si hubo estímulo o no. Algo que se suele ver es que, de hecho, sí, el cerebro de un psicópata es distinto al de las personas normales. Suelen tener una menor densidad de neuronas entre la amígdala y la corteza cerebral. No, que justamente tiene que ver con esto de la comunicación entre el lado más emocional y de impulsos con el lado racional del cerebro. La cuestión es que se sabe eso, de que el psicópata tiene el cerebro en ese sentido distinto. Lo que no se sabe es de si primero viene como todo este factor más del entorno en el que se desarrolla el psicópata, que hace que el cerebro se tienda a formarse así, o si el cerebro ya viene así y pues ya es lo que y tiene más efecto esto que tal cual el entorno. Aquí está el problema, el switch estaba en psicópata. Estaba en W de brand.
Pero bueno, regresando a esto de si el cerebro es el que hace el psicópata o el psicópata es el que hace el cerebro, esta es otra idea que se tiene muy generalizada y pues creo que es una que nos va a abrir mucho al debate, porque es relevante. Generalmente se dice que los psicópatas no son curables, ¿no? Nacen y mueren psicópatas. Eso de que nazcan, pues ya nos está debatiendo. Y eso de que no sean curables, pues es complicado por muchas cosas. A pesar, pues ya vimos que no todos los psicópatas van a terminar siendo criminales. Pero los que sí, pues qué haremos si no son curables, ¿no? Ciertamente sí se ve que hay mucha reincidencia de las personas que sean dentro de una cárcel que se han determinado como psicópatas. Pero pues también hay algunos estudios que indicarían que a lo mejor sí se puede hacer algo, ¿no? Hay algunos estudios con ciertos medicamentos que han mostrado, pues, a lo mejor muy poco, pero no nulo, nula mejora, por así decirlo, en cuanto a esto de reducir la psicopatía. Otra cosa curiosa es que ¿sabían que los psicópatas en general también suelen tener condenas más cortas de lo que deberían? Lo suelen sacar por buena conducta antes. Y eso tiene que ver con los policías, pero no siendo buenos, sino haciendo un mal trabajo. Se cree que, pues, contar la soberbia del policía de pensar de, pues obviamente puedo identificar cuando alguien está mintiendo y contarlo con el psicópata que es un experto manipulador, pues no da buenos resultados eso. ¿O quién lo hubiera dicho? Sí. Así que también si son policías, no confíen ciegamente en sus habilidades, no confíen en que ustedes se identificarán a alguien que puede mentir. No, más bien váyanse por algo contrario de seguir siendo sospechoso. Igual y yo me la creo, pero lo mejor será que no. Como la nota que tiene Homero en la mano de no le hagas caso a Bart. Algo así, policías, hagan eso. Hagan eso, por favor. Policías, abogados, toda la gente que... Confiesen en el psicópata. Toda la gente que está en el tribunal, por favor, no confíen en el psicópata, no mientras no tengamos aún un tratamiento que funcione bien. Porque sí, les dije que hay tratamientos y más o menos muestran algo positivo, pero todavía estamos lejos de algo que realmente nos ayude. Y también si sospechan que su hijo es un psicópata o potencialmente se puede volver un psicópata, actúen, hagan lo que puedan para que no se vuelvan psicópatas. Porque mientras más crecen, más difícil. No se rindan. Esas acciones son como llevarla a terapia, ¿no? No meterla a la cárcel o algo así. Pero sí lleven la terapia, y no cualquier terapia, sino hay cosas muy específicas. Si sus hijos tienen este desorden más hacia antisociales, más hacia hacer cosas debidas, ¿no? Para dar unos ejemplos, si intentan quemar, son piromaníacos, intentan quemar cosas, si andan matando animales, si andan dañando estratégicamente gente, si andan robándole a sus amigos, llévenlos a terapia y que esa terapia que sí sea enfocada como a eso y no se rindan en ellos. Y bueno, obviamente también otro factor que suele estar muy presente más con los psicópatas que terminan en la cárcel y que es casi como la regla, pero no es 100% algo que ocurre, pero sí es algo muy común, que de todos modos haya problemas en el hogar, ¿no? Eso también va muy, muy ligado, así que pues son puntos a trabajar como sociedad. Dicho eso, pues creo que eso nos deja varias preguntas acerca de la psicopatía y de cómo actuar, porque sí, en efecto, si nos vamos por esa idea de el psicópata nace y no es curable, entonces pues sí nos deja la pregunta de ¿y entonces qué deberíamos hacer con estas personas, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con los niños que vamos viendo que tienen esas tendencias de ser psicópatas? ¿Y qué deberíamos hacer con la gente que ya es psicópata, que ya está en la cárcel y
pues bueno, actualmente no podemos hacer nada acerca de eso. Normalmente yo suelo ser bastante pesimista. En esta ocasión quisiera ser más optimista y pensar esta no es la única opción. Sí podemos hacer algo mejor como sociedad. Sí podemos estudiar más acerca de esto y encontrar una solución para que en el peor de los casos tengamos psicópatas funcionales que no nos vayan a causar problemas. En el mejor de los casos, pues no tengamos psicópatas. Y mucho menos sociópatas. Esperamos que hayan disfrutado de este primer episodio sobre enfermedades mentales. Muy pronto les traeremos la segunda parte, donde les hablaremos del síndrome de Jerusalén, un trastorno bastante peculiar que tal vez no conocían. Esto fue La Banda Magnética, manténganse vivos, manténganse eléctricos. Nos vemos.